El Opus Dei es una institución en la Iglesia Católica, tiene la forma de lo que se llama prelatura personal. Que una prelatura personal, ¿qué significa? ¿No? Creo que es importante esto también remarcarlo. Bueno, pues prelatura, pues que tiene un prelado, ¿no? Que la dirige un prelado, una persona que es responsable, ¿no? de esa prelatura, un ¿Y es sacerdote, sacerdote? Vale, perfecto. y es sacerdote, efectivamente, tiene que ser un sacerdote. En el caso de la obra, pues evidentemente es un sacerdote de la propia prelatura. Y personal, ¿por qué personal? Pues bueno, lo que significa personal, normalmente pues las prelaturas suelen estar asociadas a territorios. Pues, por ejemplo, una diócesis, pues el prelado de esa diócesis es el obispo de turno, o bueno, o el arzobispo, si es una archidiócesis. También puede haber unas prelaturas, pues como pueden ser abadías, pues, está el abad. Una prelatura personal es una forma que se desarrolla a partir del Concilio Vaticano II, que permite que no tenga una delimitación, digamos, física, ¿no? Entonces, y uno dice, bueno, ya, ¿y eso con qué finalidad, no? Pues bueno, con la finalidad básicamente para ayudar a unas funciones o unos objetivos concretos de esa prelatura personal. En el caso de la obra, pues el de la obra. En el caso de otra, pues los que tenga esa prelatura personal. Entonces, una vez un poco enfocado, ¿no? Oye, ¿qué es una prelatura personal, ¿no? ¿Qué es la obra? Pues bueno, ¿qué es ser del Opus Dei? Pues bueno, al final los miembros del Opus Dei no son unos bichos raros, ¿no? Así alejados, no han Claro. inventado la rueda, ¿no? Al final, pues San José María, las luces que le da el Señor para fundar la obra, pues bueno, poco a poco eso se va desarrollando, pero al final es santificarse en medio del mundo, tener o sea, hay varios puntos, ¿no? Digamos que uno podría decir son característicos, ¿no? de la obra, pues ese sentimiento de filiación divina, eh, esa búsqueda de la santificación, no solo digamos, gente, sacerdotes o religiosos, sino que cualquier laico está llamado, cualquier laico bautizado está llamado a la santidad. Y concretamente, pues oye, en medio del mundo, es decir, en los quehaceres ordinarios de cada uno. Pues el que está en el taller, el que está, pues, el arquitecto, pues diseñando, el padre de familia, pues en su familia, en el matrimonio, y el que pues, sea laico célibe, pues oye, a través de ese celibato y también en su día a día en el trabajo. ¿La prelatura personal es un privilegio para el Opus Dei o es casi incluso una carga? Porque, jope, no sé. Pues mira, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque es verdad que es una pregunta que suele estar en el ambiente, ¿no? Y además suele estar en el ambiente católico, ¿no? Que al final es quien se pueda plantear un poco, ¿no? Oye, la prelatura personal, porque evidentemente ¿no? Es uno de esos tecnicismos, ¿no? Entonces, San José María, cuando ve en 1928, pues esa iluminación, ¿no? Podemos decir, ¿no? Esa inspiración, evidentemente mmm, no tiene el detalle, ¿no? Pero sí que ve, oye, esa expansión que se tiene que dar, ¿no? De cómo va a ser, digamos, las líneas generales, podríamos decirlo, ¿no? Así resumiendo. Y lo que ve es que el encuadre jurídico que hay en ese momento en la Iglesia Católica, pues no encaja con lo que el Señor le está pidiendo. Entonces, es muy interesante porque digamos, hay una transición jurídica, un itinerario jurídico, con lo que respecta a la obra a lo largo de los años. Entonces, el Opus Dei, digamos, que pasa a tener distintos trajes jurídicos, ¿no? Según la época y según cómo puede, pues oye, ir siendo aprobado uno, el encaje de uno, de otro, de tal, porque la figura de la prelatura personal es que era inimaginable en ese momento. O sea, como digo, se desarrolla a partir del Concilio Vaticano II y estamos hablando de los años 60. Y cuando San José María, pues decíamos el 28. Entonces, bueno, pasan muchos años. Entonces, ¿qué pasa con la prelatura personal? Pues bueno, la obra ahora mismo efectivamente es la única realidad actualmente en la Iglesia Católica.
que jurídicamente es una prelatura personal, no porque sea un privilegio, porque realmente San José María, de hecho, murió sin ver la realidad de la prelatura personal para la obra, para el Opus Dei. O sea, él pidió durante muchos años que se encomendara ese punto y, y él murió sin poder ver esa realidad. ¿Qué ocurre? Que en un momento dado, pues oye, se solicita eso, se aprueba con la bula Aut Sit de San Juan Pablo II Ujú. y el Opus Dei pasa a ser una prelatura personal, con lo cual encaja jurídicamente perfectamente pues con la inspiración, ¿no? de lo que Dios quería para la obra. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no hay más? Pues bueno, ¿por qué no hay más? Yo la verdad es que no lo sé. Quiero pensar que no hay más porque realmente pues ese No encaja. encaje no sea el de pues, la fundación que haya de turno. Sí que es verdad que en la historia, pues a lo mejor alguna, pues por ejemplo los anglicanos, ¿no? Mm. Bueno, pues que se han hecho católicos, que han vuelto a la Iglesia católica, perdón, pues bueno, a lo mejor es un encaje que podrían haber tenido muy bueno, ¿no? De prelatura personal, porque al final, pues oye, encaja con una misión muy concreta, ¿no? Y que no esté reducida a un territorio Ujú. físico. Pues bueno, podría haber encajado. Pero, pero por eso mismo digo, no es que sea tanto algo especial, sino que casi, hombre, no diré un lastre, pero bueno, sí que crea a lo mejor problemas de comprensión, ¿no? Yo creo que si Vale, hubiese más prelaturas personales, se entendería mejor la prelatura personal y también se normalizaría, ¿no? Parece, claro, sino que, pues efectivamente, que tengas algún privilegio, pues porque estás ahí solo tú, ¿no? Entonces, bueno, pues claro. es una pena. Pero bueno, encaja muy bien. Como decíamos antes, al final, oye, este prelado, cuando hemos dado un poco números, ¿no? Los 2.300 sacerdotes, eh, pues al final dependen de ese prelado, porque al estar incardinados en esa prelatura, digamos que su prelado al final es el prelado del Opus Dei en ese momento. Claro. Entonces, bueno, es una figura que evidentemente, al final tú estás por todo, o sea, la obra está por muchísimos países, no está en todo el mundo, pero sí está en todos los continentes bueno, prácticamente todos los continentes y sí que eso requiere pues que tengas ese tipo de jurisprudencia, podríamos decir, ¿no? Vale, vale.